Pura vida, gente, bienvenidos a otro video más, soy Yoichi. El día de hoy vamos a estar hablando sobre dos temas en específico. El primero es que se estrenó Flash y parece que la película está bastante bien, lo que serviría como reboot para el universo cinematográfico de DC, que dejaría de lado las películas anteriores con Ben Affleck y Henry Cavill para reiniciar su universo como tal. Por otro lado, vamos a estar hablando de una nueva polémica que surgió en torno a la Sirenita, que ya vamos a estar viendo la continuación. No es ni la de la gordofobia, ni la que declaran que es a favor de la esclavitud de los negros, ni nada por ese estilo. Es otra bastante nueva. Primero vamos a empezar con un análisis general de las taquillas, cómo se ha movido en estos días. Vamos a ver cómo termina de hundirse la Sirenita, cómo se mantiene en la cabeza Spider-Man y cómo Guardianes de la Galaxia y Rápidos y Furiosos todavía logran mantenerse dentro de las elecciones más importantes de las personas en las salas, a pesar de ya tener bastante tiempo en ellas. Vamos a empezar entonces primero por ver cómo está Spider-Man a través del multiverso. Spider-Man a través del multiverso se puede considerar que ya fue un éxito completo, porque la película costó solamente $100 millones y de momento lleva recaudados a nivel global $411 millones. Vemos que en la taquilla doméstica le está yendo mejor que la internacional. Vemos que tiene ya 247 millones en doméstica y 164 internacional, para un total de 411. En términos generales, la película está teniendo un buen rendimiento. Si vemos el desglose de su costo, ¿verdad? Que es lo que conversábamos antes, ya lleva un 4.1 veces el costo de inversión de ganancias. Eso quiere decir que ya está superando la barrera las 3 veces que hemos hablado continuamente, que se tiene que multiplicar más o menos por 3 el costo de producción para sentir que la película ya empezó a generar ganancias para la productora. Cosa muy distinta que se está viendo con otras películas, en este caso de La Sirenita, que no está dejando ganancias y parece que no va a llegar a dejarlas de momento. Probablemente termine de dejarlas con merchandising y otro tipo de productos, pero en unos cuantos años. De momento, con solamente la taquilla no va a lograrlo. Más incluso que se está por estrenar. Se estrenó el día de hoy Flash y se estrena en próximos días Elemental, que va a hacer que las salas de cine estén menos disponibles para la película. Entonces, de momento Spider-Man a través del multiverso se mantiene de primer lugar. Y luego de Spider-Man está Transformers. Transformers sí tuvo un presupuesto más elevado, que era de $195 millones, ya está acercándose al costo de producción, pero todavía está bastante lejos de la rentabilidad, porque tendría que hacer aproximadamente 585 millones para sentir que la película va a ser productiva. Cerca de los $600 millones ocuparía hacer para que la película sea rentable. Entonces, esta película todavía no la he podido ver, les quedo con ese pendiente. Voy a ver si la logro ver en estos días, pero creo que voy a ver primero Flash, que le tenía una mayor expectativa, porque lo comenté en un video anterior. El universo de DC, Flashpoint es un punto vital en el desarrollo de la historia y lo van a utilizar como reinicio para todo el universo de DC. Es una película que quiero ver bastante, entonces voy a ver si el próximo día la logro ver. Por otra parte, tenemos que Guardianes de la Galaxia sigue acumulando ganancias, a pesar de que ya tienen en cines. Vamos a ver cuánto tienen en cines. Dice que ya tiene 6 semanas en cines y todavía sigue acumulando ganancias. Ya lleva 808 millones, que está bastante sólida, porque día con día sigue ingresando dinero. Tal vez no son tantos millones ya, que de hecho ya está llegando a sus últimas semanas, sus últimos días. Ya está teniendo ganancias inferiores al $1.000.000 diario. Entonces ya la película va a ir cayendo poco a poco, hasta llegar a sacarla de salas de cine probablemente esta semana. Finales de esta semana o la próxima. Probablemente ya la película deje las salas, porque ya no va a ser rentable para los cines tenerlas en cartelera. Recordemos que esta película de Guardianes de la Galaxia es la única que aparentemente va a generarle ganancias a Marvel, porque recordemos que tenemos Ant-Man con problemas de números de taquilla, muy bajos los números de taquilla, y tenemos en noviembre la de Marvels, que parece que va a ser una película mala y que no va a generar los ingresos necesarios para considerarse un éxito. Aparte de esta, todavía se mantiene en taquilla en los primeros lugares Rápidos y Furiosos 10, que esta película lleva $680 millones. Esta película sí le pasa lo contrario a Spider-Man, que Spider-Man tiene menos taquilla internacional y más taquilla doméstica. En Rápidos y Furiosos 10, esta tiene al contrario, muchísima taquilla internacional y poca taquilla doméstica. Me hizo un comentario importante una persona que decía que estos tipos de costos que son tan elevados, por lo general es porque se tiende a grabar 2 películas de una sola vez. Entonces se tiene un costo de producción mayor, pero se aprovecha para grabar 2 películas, que hace que los costos sean más bajos, y tiene mucho sentido. Esta saga sabemos que saca películas cada más o menos 2 años y probablemente se esté trabajando en la producción de una onceava parte. Ahora vamos a analizar la taquilla de la película,
que para muchos es uno de los fracasos más grandes que va a tener Disney para este año 2023, que es La Sirenita. Los números no terminan de subir, o sea, no suben y no suben y pasan semanas y pasan días y los números se mantienen bajos. Si vemos la taquilla doméstica, está por debajo de la proyección que se hizo en algunos videos hace un par de semanas acá en el canal, teniendo un comportamiento igual al que, o por lo menos semejante al que tuvo Super Mario Bros. A lo largo de las semanas, iba a llegar a tener más o menos unos 260 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se le hizo un escenario muy prometedor, pero parece que apenas va a empezar a rozar esos números en taquilla doméstica. A nivel internacional, 424 millones de dólares. La película no ha logrado ni siquiera duplicar su costo de producción, lo que quiere decir que todavía está en números rojos. Esta película, recordemos que se invirtieron 250 millones de dólares, pero a pesar de la campaña tan brutal que le hicieron, que costó 140 millones de dólares en promedio para un total de 390 millones de dólares de inversión, la película no ha logrado escaparse de las críticas por ambas partes. Ninguna de las dos partes la deja. Dos partes me refiero a las personas, a los que están, los antiprogres y los progres, como diríamos, para resumirlo de forma sencilla. Porque por un lado, las personas critican que la película se le hicieron cambios innecesarios, como el color de piel de la sirenita, como el cambio de las canciones para hacerla más inclusiva. Se cambió la batalla, bueno, para no hacer spoilers, se cambió parte de la historia general, para no hacer mucho spoiler, porque quizás hay personas que no la han visto, pero igual no hay demasiado que sea novedoso, porque simplemente la misma historia antes, pero hicieron algunos cambios para facilitar esto de las inclusiones. Entonces estos cambios del personaje, de las canciones, de la historia, hicieron que las personas que querían ver la adaptación fiel a la versión del 89 no quisieran ir a ver la película. Pero ¿qué pasa? De la otra acera, quienes aplaudían estos cambios la criticaron por otras cosas. La criticaron de gordofóbica, criticaron que la película fomentaba el racismo, la esclavitud en el Caribe. Y sin salvarse de más polémicas, ahora resulta que en La Sirenita apareció un actor sin que nadie se diera cuenta cuando hicieron el casting. Ahora dice, actor no por apareció en La Sirenita y no te diste ni cuenta. Disney enciende una nueva polémica. Vamos a leer qué dice. Por si la polémica de La Sirenita por incluir a una actriz afroamericana en el papel de Ariel no era suficiente, Disney vuelve a enfrentar otra controversia aún mayor. Un actor no por apareció en la reciente película live action y nadie se había dado cuenta hasta ahora. La noticia se conoció gracias a que algunos usuarios de redes sociales que vieron en la película, luego de su estreno notaron la presencia y lo identificaron como un famoso artista del cine para adultos. Acá empiezan a hacer la mención del actor como tal y se empieza a generar la polémica de si no se dieron cuenta a la hora de hacer el casting, porque tienen que entenderse que esta película se grabó desde el año 2020, si no me equivoco. Esta película se tenía planificada previo a la pandemia y se empezó a grabar en la época de la pandemia. Y su estreno se atrasó hasta este año. Sin embargo, estos castings, estas grabaciones empezaron a hacer desde 2020-2021. Entonces quiere decir que ha pasado muchísimo tiempo y la producción de La Sirenita no se dio cuenta de este detalle. Entonces simplemente tomaron a actores que tenían una apariencia física llamativa, los pusieron de tritones y se fue la película así y no se percataron de ese tipo de inconvenientes. En lo personal siento que es una polémica más, no aporta ni resta nada, puesto que el personaje es un personaje secundario que no va a tener una intervención importante en la misma, y hemos visto otro tipo de actores y actrices apareciendo en polémicas. Aquí la polémica se da porque es una película para niños, se supone que es una película para niños, por eso se habla un poco de polémica. Sin embargo, hay que ver si llega a más, si la productora pide algún tipo de disculpas o explican por qué se cometió este error, que podría decir que es un error porque no se dieron cuenta, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la película que me tenía esperando bastante, que es la película de Flash. Ezra Miller es un actor que muchos conocerán porque ha tenido muchísima polémica en los últimos años, pero aún así se logró mantener con el papel de Flash, que por ejemplo, si comparamos con la polémica que tuvo Johnny Depp hace un par de años, que el año pasado se hizo el juicio y que al final Warner terminó despidiéndolo, lo despidió también Disney y todo el mundo le dio la espalda. En este caso se pensó que iba a pasar lo mismo, porque Ezra Miller ha tenido muchísimos problemas con la ley, con drogas, con agresión, pero lo decidieron conservar. A pesar de sus polémicas, se decidió conservar el actor. Y parece que es porque el papel del Flash le queda muy bien al actor. Vamos a ver lo que dicen sobre la crítica de Flash. Crítica de Flash. Ezra Miller y Batman de Michael Keaton brillan en nostálgica y emocionante despedida de DC. Se ve que varios medios están hablando bastante bien de la película y vamos a leer algunos comentarios que han hecho algunas personas. Dice Clarice
Es confusa, conmovedora y debido a Ezra Miller moralmente complicada. Lo que hablaba. Esto puede que sea un problema para quienes van a valorar el actor no por su desempeño como actor, sino por su forma de ser y sus problemas externos a la pantalla. Entonces acá ella dice, es confusa, conmovedora y debido a Ezra Miller moralmente complicada. No hay ningún sentido real de que alguien pueda ser ayudado por el estreno o la cancelación de la película de Miller. En ambos escenarios, Warner Bros. Se encoge de hombros y se enfoca en el destino de su producto y no en las personas que emplea. Esta parte es bastante polémica porque recordemos, aquí hay una doble moral. Warner, hace un par de años, cuando sale el caso de Johnny Depp versus Amber Heard, la actriz de Aquaman, Johnny trabajaba para Warner y lo despiden de la película de Animales Fantásticos porque estaba detrás de este escándalo de agresión, de donde se suponía que él agredía a la esposa, que la había hasta violado y cosas por el estilo, cuando al final del juicio se determinó que no era así, que eran simplemente mentiras y que no, las cosas eran evidencias hasta falsas. Ese caso fue muy llamativo el año pasado, que se terminó dando el veredicto. Entonces, que no es tanto que Warner se preocupe por el destino del producto y que no aquí las personas que emplea. A Warner también le importa las personas que emplea. Sin embargo, tal vez pensaron que Ezra Miller y los escándalos que ha tenido no son tan importantes porque recordemos que Johnny Depp es un actor que mueve muchas masas, entonces el impacto va a ser mayor. Entonces, en este caso, prefirieron continuar con la película porque algo tenía interesante. Quiere decir que la película es bastante buena y la historia es muy buena para que valga la pena arriesgar la moral, por decirlo de cierta forma, de la empresa ante un producto. Luego dice David Fear, de Rolling Stones. Es mucho la mejor película que surgió de esta colaboración moderna posterior a Nolan, en referencia a la trilogía de Dark Knight. Keaton no solo repite maravillosamente su papel, sino que sabe cómo encajar en esta complicada narrativa de modo que, por extraño que parezca, esta línea está en línea con lo que The Flash en su conjunto está tratando de hacer. No me sorprendería, Michael Keaton es muy buen actor, quizás es un actor veterano porque era, para los que ya estamos un poco viejos, es el Batman original para nosotros, sin menospreciar las series de Batman que hubo en los 80s y en los 70s. Sin embargo, Michael Keaton, a quienes somos fanáticos de los cómics, nos enseñó aquel Batman oscuro, que se perdió bastante con algunas adaptaciones que se hicieron después, pero parece que se está retomando con las nuevas películas que están haciendo de Batman, que ahorita vamos a hablar de eso. En este caso, Michael Keaton está desarrollando un papel bastante interesante y bastante bueno, que está mostrando su calidad como actor. En este comentario, David Freeman dice que es mucho mejor película de lo que esperaba posterior a Nolan. Recordemos que la trilogía de Nolan, de Christopher Nolan, fue muy buena, pero luego vinieron los Batman de Ben Affleck y fueron bastante criticados y bastante malos. Luego, nos dice Brandon Davis, de Comic Book. Maldita sea, Flash es buena, es súper inventiva, tanto visualmente como en concepto. La dinámica de los dos Barry Allen está locamente bien hecha. Las emociones me golpearon intensamente, sorpresas sólidas y me dieron ganas de verla de nuevo. Y realmente ansiosa para ver cómo lo siguen. Bien hecho. Otro comentario bastante bueno. Se puede notar, simplemente leyendo algunos comentarios de críticos, que la película es entretenida. Quizás sea una versión que pueda competir contra el Spider-Man a través del multiverso, que lo comentaba en videos anteriores, que visualmente es una película muy llamativa, que con escenas de acción muy buenas. Sin embargo, en aquella película se hizo una crítica por el tema de la inclusión. Ahorita no he visto la película de Flash. De momento no veo a una inclusión forzada porque, por ejemplo, el personaje de Supergirl ha existido durante bastante tiempo en los cómics y tiene una historia bastante coherente en el universo. Y en este caso, para quienes no conocen, Flashpoint es el punto de inicio de los multiversos de DC. Entonces parece que esta película va a ser el punto de origen para el nuevo universo de DC que está planeando James Gunn. Vamos a leer la última opinión. Dice Owen: The Flash exuda menos de esa alegría de volver al futuro y más de esa importancia propia de un éxito de taquilla mitológico pero arbitrario. Aunque disfruté del comienzo de la entretenida y embriagadora aventura del cómics de heroísmo e identidad del tiempo, nada de esto tiene mucho sentido. El multiverso de posibilidades que juega con el pasado se convierte en una excusa para dar todo menos lo que se espera. En este caso es una crítica negativa, tendré que verla ya para dar una opinión más neutral, porque ahorita no estoy basando en opiniones de otros críticos. Pero apenas haga el visionado de la película voy a estar de primera mano contándoles sin spoiler claramente cuál es mi opinión de la misma. Vamos a leer simplemente una nota más. Esto salió hace un par de días antes del estreno, pero se ve que Andy Muschietti, que es el director de Flash,
es el favorito para dirigir el reboot de Batman en el universo DC. Y esto es lo que comentaba anteriormente. Batman va a tener dos apariciones distintas en el universo de DC, porque se va a hacer otra vez, o se va a hacer una segunda película de Robert Pattinson, pero se va a hacer otro Batman en el universo de DC. Vamos a leer esta noticia, dice: los primeros en ver The Flash parecen estar encantados con la película, y es que tras entrar como un elefante en una cacharrería, algo debió de ver James Gunn para mantenerla y de no pasarla a la lista de películas canceladas en el universo DC. James Gunn, cuando llega a DC, hace una limpieza de todo lo que estaba en DC. James Gunn, recordemos que estuvo trabajando con Marvel. Es la última película que dirigió en Marvel es justamente Guardianes de la Galaxia 3. Que por eso esta película fue también bastante llamativa, porque la gente quería ver cómo iba a ser su última obra con el universo de Marvel antes de pasar al universo DC. Ahora que está a cargo del universo DC, hizo una limpieza de toda la saga, lo que no le gustaba, y va a generar un nuevo universo a partir de esta película de Flash. Dice: Andres Muschietti, más conocido como simplemente Andy, se convierta en el favorito de Warner Bros. Tanto que apunta a estar en las cámaras del reboot de Batman. ¿Qué duda cabe de que el Caballero Oscuro es uno de los personajes más populares de DC? Probablemente solo Superman pueda rivalizar con él, y para ello James Gunn querrá pisar sobre suelo firme. Por ello, todo apunta a que Muschietti es el mejor posicionado para dirigir The Brave and Bold, que es como se llamará de hecho la próxima película de Batman. Esta película de Brave and Bold no va a contar con la participación de Pattinson, sino que va a ser otros actores, pero a la vez va a estar la segunda parte de la película protagonizada por Pattinson, que van a estar simultáneamente al parecer en este universo DC. Vamos a leer qué dice: con el propio Gunn dirigiendo Supermassive Legacy y Muschietti a cargo de Batman, quedarían perfiladas las dos próximas películas de los más grandes personajes de la factoría DC. El futuro del universo DC de James Gunn. Este año vamos a ver hasta 3 películas más del universo DC, aunque está por ver si Flash forma parte del mismo. Esto sí está por verse, porque se había dicho que esta película simplemente era el final del universo anterior. Así como Blue Beetle, de la cual también hay dudas, ni siquiera de seguro que Aquaman, el Reino Perdido, esté incluida en esta nueva idea de James Gunn. Aunque sí parece que Jason Momoa tiene un futuro garantizado, así como sorprendentemente, y a pesar de sus problemas de salud mental y con la justicia, Ezra Miller. De la misma forma, también está confirmada la segunda temporada de Peacemaker, de la que Gunn ya era creador incluso antes de hacerse cargo del universo DC, una serie del Pingüino con Colin Farrell como protagonista, y la secuela de Batman, de nuevo con Robert Pattinson, que es lo que comentaba. Vamos a tener a Muschietti dirigiendo Batman, y vamos a tener una segunda entrega de Robert Pattinson como Batman. Sin embargo, esta segunda entrega con el actor de Crepúsculo no formaría parte de este universo, sino que se mantendría como una saga aparte. Entonces, lo que decía, DC va a tener incluso 2 Batman, simplemente que no va a mezclar los universos del mismo, porque si bien esta película fue bastante buena, quizá no quepa dentro del imaginario que tiene James Gunn para el nuevo universo de DC. Entonces, de momento esto sería todo por hoy. Estoy bastante emocionado de ver esta película, porque sí quería verla, si llevaban bien el Flashpoint a la pantalla. No es exactamente como en el cómic, se sabe que es un poco distinto, es una adaptación, pero sí se sabe que es un punto importante en la historia del universo de DC, porque no sé si para quienes quizá no sepan, el Flashpoint se habló antes de que existieran los multiversos de Marvel. Simplemente Marvel logró llevarlo a la pantalla primero, pero de Flashpoint fue la vez que se empezó a hablar de esto de los multiversos en los cómics. Fue el que dio el primer paso. Entonces, en este caso, esto sería todo por hoy. Agradezco los comentarios, agradezco los likes, agradecería que me sigan en redes sociales, incluso en el canal agradecería muchísimo también que compartan el video si es posible, y sobre todo agradezco los comentarios y el debate que se puede generar en el canal, porque eso hace que el canal vaya mejorando. También tomo bastante información de ahí para mejorar el conocimiento que tengo, porque hay que ser sincero, hay muchas cosas que uno desconoce, y simplemente a veces es bueno alimentarse de otras personas que pueden llegar a ayudarle. Eso sería todo por hoy y nos vemos. Chao.